Tomen asiento un momentito, por favor. Queridos hermanos, en este domingo cuarto del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos interpela en torno a temas de profundo calado humano, temas que tienen que ver con la idea, con la impresión muy personal que cada uno tiene de la vida, de la sociedad en la que vivimos, del tiempo por el que nos tocó cruzar, la idea de los demás, la idea del futuro. Si nos fijamos, los productos de la cultura actual que nos llegan a través de las redes y los dispositivos tienen ese marcado tono oscuro, triste, de sentirnos que en todo este mundo está diseñado, vigilado, controlado. Y entonces el tema de la justicia, la misericordia, el tema de los sufrimientos que padecemos por ser cristianos y por querer ser personas decentes, puede encontrar de pronto en nosotros una respuesta negativa, una respuesta muy triste, una respuesta que no es propia del optimismo cristiano. Esa es la razón de este texto capital en el Evangelio de San Mateo, que se conoce como las bienaventuranzas y que se inscribe en un todo mayor conocido como el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, que estaremos leyendo en estos domingos. Las bienaventuranzas son como el pórtico de entrada a esta nueva concepción del mundo, de la sociedad, de nosotros mismos, de Dios y de nuestro futuro. Es como la cartilla moral de todos los ciudadanos del reino, de los discípulos de Jesús. Es como el instructivo de conducta. No deja de ser fundamental que San Mateo describa con claridad los elementos iniciales. Dice: en aquel tiempo Jesús, viendo a la multitud, que no nomás es un acto de ver al gentío, sino de observar profundo sus lamentaciones, sus sufrimientos, sus necesidades, sus tristezas, sus lágrimas, su necesidad de justicia. Dice: se subió al monte y se sentó. Fijémonos en el paralelo con el Dios del Sinaí, que desde el monte le da al pueblo a través de Moisés las tablas de la ley. Esa era la antigua alianza. Jesús viene a establecer con nosotros una nueva alianza con Dios. Aquí están las nuevas tablas de la ley. Por eso la montaña, para recordarnos que de lo alto solamente habla Dios. De lo alto se consigue, que es el cielo y la eternidad, una visión perfecta de la vida humana. Decir que se sentó es recordar el estilo de los maestros de Oriente en la antigüedad. Para enseñar, se sentaban y sus discípulos se ponían en torno a él. Lo que se nos quiere decir, pues, a final de cuentas, y no es cosa menor, es que lo que viene a continuación no es una opinión, no es una enseñanza más,
coleccionable entre tantas otras que han dicho hombres y mujeres sabios. Es la palabra eterna de Dios, infalible en su contenido, válida en todo momento y en todo lugar, que debe regir la idea de vida humana, de sociedad, de nosotros mismos, la idea futura que debemos tener de la humanidad. Y miren cómo tiene un clima de esperanza, esa que baja del cielo, de ánimo cristiano para todos. Y es totalmente revolucionaria porque este Maestro Divino, Hijo eterno de Dios que va a empezar a hablar, tiene presente nuestras necesidades más imperiosas, más importantes. Y miren qué manera sorprendente de hablar, que ha hecho que incluso miembros eminentes de otras religiones digan: lo que más me gusta del cristianismo es el discurso de las bienaventuranzas. ¿Por qué es maravilloso? ¿Por qué es revolucionario? Porque introduce de manera total la presencia de Dios en el mundo. Y el mundo deja de ser ese valle de lágrimas por el que peregrinamos o por el que peregrinábamos solos, para que sea un ir acompañados de Dios, porque solamente Él puede trastocar, transformar, cristianamente se dice redimir esas situaciones de sufrimiento, tristeza, persecución, injusticia, etc. Escuchemos al Señor, que de entrada dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cualquiera diría hoy y en toda la historia: ¿cómo van a ser felices, dignos de mérito y felicitación, los empobrecidos? Eso se consideraría más bien una maldición. ¿Qué significa pobres de espíritu en el lenguaje de Jesucristo, queridos hermanos? Naturalmente incluye la pobreza material en la que viven millones de personas en el mundo, pero principalmente es la pobreza del corazón, en la que cuando no se tienen recursos, cuando no se tiene nadie más a quien volver la mirada para una ayuda, tu corazón te dice: te queda Dios. De Él no te olvides, todo te pudiera faltar menos Él. Ese es un pobre de corazón. Cuando te reconoces humilde, cuando te reconoces que Dios es Dios y tú eres su criatura, cuando dejas la arrogancia en la que nos metió el maligno y que tantos buscan y promueven en la vida diaria, una época en la que nos sentimos seguros porque a mano en las pantallas están todas las informaciones, los poderes financieros, las influencias, las llamadas que puedes hacer, y pueden darte la falsa sensación de autonomía y seguridad. Ser pobre de espíritu es vincular la vida propia a Dios y saber que sin Él no tenemos nada. Luego dice el Señor: bienaventurados los que lloran, los que sufren, porque serán consolados. Todo el Antiguo Testamento, especialmente el libro del profeta Isaías, hablaban de que en el futuro vendría el consuelo definitivo para la humanidad. ¿Consuelo de qué? De nuestras miserias, consuelo de nuestros pecados, consuelo de una sociedad fragmentada, consuelo de la violencia que está en todas partes, consuelo de la muerte que nos amenaza. Aquí viene el poder infinito de Dios que viene a revertir todo eso,
de manera que la nuestra ya no sea una situación de condena, sino de perdón, de misericordia, de redención. Serán consolados. Ese Dios consuela ya desde esta vida. Pero qué situación feliz pudiera ser realmente feliz en esta vida si no es porque se terminará. Es momentánea. Por eso también implica un consuelo eterno. Dios nos consolará de las penas de esta vida en esta vida, pero justo porque esta vida se termina, un día nos consolará por siempre. Por eso termina así la Biblia: Él secará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá noche, ya no habrá muerte. El Señor vivirá en medio de ellos como un sol. Así termina el libro del Apocalipsis. Bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Vean la fuerza de las palabras que usa el Señor. El hambre y la sed son sentimientos, necesidades imperiosas. Felices aquellos que no están conformes con las cosas que están mal en el mundo. Felices aquellos que no dicen: no hay remedio, todo está perdido. Feliz si te inconformas, si mantienes en alto la indignación y el deseo de que las cosas estén mejor, porque a través de ti Dios va a empezar a cambiar este mundo. Qué felicidad que Jesús, el Hijo eterno de Dios, nos diga: la injusticia, la maldad, el maltrato, la opresión no tienen en el mundo la última palabra. Y no está hablando solo del cielo eterno, está hablando de que quien por esos caminos lleva su vida, irremediablemente la pierde y sucumbe. Solo el amor dura por siempre, nos dice la Biblia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Limpio de corazón en la Biblia es una persona transparente, que tiene buenas intenciones con Dios y con los demás. Una persona buena, como esos niños del reino de los cielos que Jesús nos puso como ejemplo. Verán a Dios, casi se nos dice, verán a Dios junto a su vida, siempre lo tendrán a su lado. Porque Dios gusta de la gente de buena intención, de corazón noble, decente, de intenciones transparentes. Bienaventurados los que practiquen misericordia, porque se les dará misericordia. Más adelante nos dirá Jesús que ese es el modo fundamental de ser del Padre Celestial, y tenemos que ser como Él, misericordiosos, perdonar, reconciliarnos, volver otra vez a dar oportunidades. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque heredarán la tierra. Trabajar por la paz es trabajar porque las cosas en el mundo social, en el mundo familiar, en el mundo laboral, en el mundo de las comunidades eclesiales, estén según Dios. En la Biblia la paz es que no falte lo que debe estar presente: alimento suficiente, cobijo, salud, pero también instrucción, amor, profundidad humana, reconciliación, ayuda a los más necesitados. Todo eso nos trae paz. Finalmente nos dice el Señor: bienaventurados si los persiguen por buscar la justicia, como hice yo, dice el Señor. Si por causa mía los persiguen, los encarcelan, ese día alégrense y salten de contento. Miren cómo nos invita a que la esperanza siempre cuente con la intervención de Dios en la vida. Nunca pensar que Dios está en su más allá y solamente hasta entonces le veremos y hasta entonces hará algo por nosotros. Ese Dios no sirve.
Este Dios está aquí junto a mí en la vida, es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios cercano, vecino a la vida de cada uno. Ese es el Dios que sirve, el Dios que transforma todo, el Dios digno de todo nuestro crédito. Aquí está, hermanos, el pasaporte, la cartilla moral que debe habitar viva en el corazón de cada uno de nosotros. Que detectemos inmediatamente la obra del maligno en tantas cosas que tiene la cultura que busca ensombrecer el brillo que debe tener la vida para nosotros, la dignidad con la que debemos vernos y ver a los demás, el ánimo con el que debemos tomar esta vida, enfrentar lo que venga, siempre con la convicción de que lo que nos espera es Dios nuestro Señor. Quien va con nosotros es Dios nuestro Señor. Solo lo bueno prevalecerá, todo lo malo, y esa es la lección que nos da la historia una y otra vez, sucumbe por sí mismo. Como dijo Jesús, esos reinos se caen casa por casa. Que nos animemos todos a ser discípulos de este Maestro, a ser ciudadanos del reino que Él nos trajo. Que seamos portadores de esperanza, de verdadera alegría cristiana con nuestra vida para los demás. Vamos a pedirlo en oración, pongámonos de pie.